El murmullo elegante del restaurante en Polanco se mezclaba con el sonido discreto de copas de cristal chocando suavemente y la música tenue de un cuarteto de cuerdas. Alejandro Ortega, sentado en una mesa apartada junto a la ventana, parecía más interesado en su propio reflejo en el vidrio que en el menú frente a él. El heredero de una de las cadenas hoteleras más importantes de México había aprendido a convivir con el lujo, pero no con el vacío que lo acompañaba. Mientras jugaba con la copa de vino tinto entre sus dedos, un movimiento rápido llamó su atención. Una joven empleada de limpieza cruzó apresurada el salón con la mirada baja, sosteniendo un trapo y esquivando a los comensales. Entró al baño con gesto de urgencia, pero lo que realmente capturó a Alejandro fue la manera en que sus hombros temblaban, como si intentara contener un llanto que ya la había vencido. Ese detalle lo sacó de su ensimismamiento. Se preguntó qué podía causar tanta tristeza en alguien que, a pesar de estar rodeada de mesas lujosas y aromas de platillos finos, no pertenecía a ese mundo. Querido espectador, si quieres descubrir cómo un simple encuentro puede transformar una vida entera, te invito a suscribirte al canal ahora mismo. No te pierdas esta historia que va mucho más allá de las apariencias. Alejandro intentó continuar con su cena, pero la imagen de aquella joven no se borraba de su mente. No era la primera vez que veía lágrimas en la vida, pero sí la primera que esas lágrimas despertaban algo dentro de él. Se sentía inquieto, casi incómodo, como si una parte de su rutina de hombre de negocios hubiera sido sacudida por un detalle insignificante, aunque en el fondo sabía que no lo era. Observó a su alrededor. Mesas con empresarios cerrando acuerdos, parejas brindando por aniversarios, turistas fascinados por la cocina mexicana. Todos parecían tener un motivo para estar allí. Él, en cambio, no encontraba ninguno que justificara su presencia más allá de la costumbre. Recordó la voz de su padre en su infancia. Alejandro, en este mundo todo se compra, incluso la felicidad. Durante años había repetido esa frase como si fuera un dogma. Había comprado viajes, coches, propiedades, cenas exclusivas, pero nunca había comprado calma. Y ahora, frente a una simple trabajadora que escapaba al baño a llorar, se daba cuenta de que su mundo entero carecía de algo esencial. El tiempo pasaba lento. El mesero regresó para preguntarle si deseaba ordenar, pero Alejandro lo despachó con un gesto. Su curiosidad había vencido a la indiferencia que lo caracterizaba. No era compasión solamente. Había algo magnético en esa vulnerabilidad ajena que le recordaba lo humano que había enterrado bajo capas de lujos y negocios. Se levantó de la mesa con paso seguro, aunque su mente era un torbellino. No tenía un plan, no sabía qué iba a decir ni por qué lo hacía. Solo sintió la necesidad de acercarse, de romper la distancia que siempre mantenía con quienes trabajaban para él o para los lugares que frecuentaba. Al llegar frente a la puerta del baño dudó. Su corazón latía más rápido de lo habitual, como si estuviera a punto de cerrar un trato decisivo. Escuchaba, detrás de la puerta, un sollozo contenido que lo hizo tragar saliva. Ese sonido le resultaba más fuerte y más real que todo el bullicio del restaurante. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro Ortega no era el hombre que tenía todas las respuestas ni el heredero intocable de un imperio. Era simplemente alguien que no podía apartar la mirada de un dolor ajeno que lo había alcanzado sin permiso. Y en ese instante, sin saberlo aún, estaba a punto de iniciar la decisión más importante de su vida. El amanecer en la Ciudad de México siempre encontraba a Alejandro Ortega despierto antes que el resto. Desde el ventanal de su penthouse en Lomas de Chapultepec, observaba el cielo teñirse de naranja y violeta, con el bullicio de la urbe despertando a sus pies. Tenía todo lo que cualquiera soñaría. Una fortuna construida durante generaciones, una empresa hotelera que dominaba destinos turísticos de Cancún a Los Cabos y un apellido que abría puertas en cualquier círculo social. Sin embargo, mientras se servía un café en una taza de porcelana importada, lo invadía una sensación de tedio que ni el lujo podía disimular. Su agenda estaba llena de compromisos, juntas con inversionistas extranjeros, inauguraciones de hoteles,
cenas benéficas en Polanco. Todo brillaba hacia afuera, pero por dentro la rutina era un eco interminable. Había perfeccionado la sonrisa diplomática, el apretón de manos firme y el discurso elegante, pero cuando las luces se apagaban y quedaba a solas, la soledad se convertía en su más fiel compañía. El retrato de sus padres, colgado en la sala principal, parecía observarlo con juicio. Su padre había sido un hombre rígido, un magnate convencido de que el poder económico era la medida de toda existencia. Nunca muestres debilidad, Alejandro. Quien tiene dinero manda, y quien manda nunca sufre, le repetía en su juventud. Esa frase lo había acompañado como una sombra, empujándolo a cultivar una coraza. Los amigos que lo rodeaban pertenecían al mismo círculo exclusivo: empresarios, políticos, socialités. Las conversaciones giraban siempre en torno a inversiones, viajes exóticos y propiedades. Alejandro escuchaba, asentía, reía cuando correspondía, pero en el fondo se sentía como un actor representando un papel que nunca eligió. Una tarde, durante una reunión en el Club de Golf de Santa Fe, uno de sus conocidos comentó: «Alejandro, deberías casarte pronto. Una familia te daría estabilidad y a la empresa una buena imagen». «¿Y qué clase de familia sería si la elijo por imagen?», respondió con calma, ocultando la incomodidad. Las carcajadas de los demás disolvieron su respuesta, como si fuera una ocurrencia graciosa y no un pensamiento serio. Ese era su mundo: gente que confundía compañía con conveniencia, afecto con contratos, respeto con miedo. En los eventos sociales, mujeres de mirada calculadora se acercaban a él con un interés disfrazado de simpatía. Sabía que buscaban su apellido, no su alma. Por eso, había desarrollado un instinto para mantenerlas a raya, sin permitir que nadie cruzara la línea de la intimidad. A veces, para escapar de la presión, se refugiaba en alguno de sus hoteles, lejos de la capital. Caminaba por los pasillos de mármol impecable, saludaba a empleados con un gesto cortés y se sentaba en los bares a escuchar conversaciones ajenas. Le gustaba ese anonimato disfrazado de cliente, un instante en que nadie lo trataba como heredero o millonario, sino como un hombre más. Pero incluso en esos momentos, el vacío lo seguía. Una noche, en su apartamento, abrió una botella de vino de añada exclusiva y se sirvió una copa. Encendió la televisión, pero ninguna noticia ni programa lograba mantener su atención. Caminó por las habitaciones espaciosas, deteniéndose frente a los ventanales. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, y él pensó con ironía que eran como destellos de una vida en movimiento, mientras la suya permanecía estática, atrapada en lujos que no significaban nada. Se preguntaba en silencio: ¿esto es todo? Dinero, poder, fiestas, y después, ¿qué? Nadie tenía la respuesta, y él no se atrevía a buscarla. La costumbre era un muro difícil de derribar. Lo que no imaginaba Alejandro era que su rutina de hombre poderoso estaba a punto de romperse de la manera más inesperada. El recuerdo de aquella joven en el baño del restaurante seguía persiguiéndolo como una melodía inacabada, un detalle incómodo que, sin saberlo, comenzaba a abrir una grieta en la fortaleza que había construido durante años. En el barrio de La Acocota, en Puebla, las calles se llenaban de aromas de pan dulce recién horneado y del eco de los vendedores ambulantes que ofrecían tamales y atole en la mañana. Entre esas casas modestas, de paredes coloridas y patios con macetas rebosantes de bugambilias, vivía Mariana Ramírez, una joven de 26 años que cargaba con responsabilidades mucho más pesadas de lo que su edad dejaba entrever. Su vida empezaba antes del amanecer. Preparaba café de olla para su madre, doña Teresa, que padecía diabetes y apenas podía caminar con ayuda. Después, despertaba a su hermano menor, Emiliano, un adolescente lleno de sueños, pero también de rebeldía propia de la edad. Mariana lo cuidaba como si fuera un hijo, asegurándose de que asistiera a la secundaria y que no se dejara arrastrar por las malas influencias del barrio. «Hermana, ¿por qué no descansas un poco?», le preguntó Emiliano una mañana, mientras veía a Mariana fregar el piso con rapidez.
Porque la vida no descansa, Amy, y si yo me detengo, ¿quién va a cuidar de mamá?, respondió ella sin levantar la vista. Apenas terminaba con las tareas de la casa, tomaba un camión rumbo a la capital. El trayecto a la Ciudad de México era largo y cansado, pero necesario. Trabajaba como empleada de limpieza, en un restaurante exclusivo de Polanco, un lugar donde los platillos costaban lo que ella ganaba en toda una semana. Cada día se enfrentaba a un ambiente de lujo que contrastaba con la sencillez de su vida, pero había aprendido a cargar con esa dualidad sin resentimiento. Mariana era callada, disciplinada y orgullosa de su trabajo. Sus compañeras la respetaban porque nunca se quejaba, aunque sus manos estuvieran ásperas de tanto tallar y sus pies dolieran al final del turno. Sabía que cada esfuerzo se traducía en medicinas para su madre y en útiles escolares para su hermano. Ese sentido de responsabilidad era su motor, aunque en el fondo también sentía un cansancio acumulado que pocas veces se permitía expresar. Había días en que la injusticia le pesaba. Veía a las familias adineradas disfrutar de una cena sin preocuparse por el costo, mientras ella contaba monedas para alcanzar a pagar la renta. En ocasiones se preguntaba cómo sería vivir sin esa presión constante, sin la angustia de llegar a fin de mes. Pero inmediatamente sacudía esos pensamientos. No se permitía soñar con imposibles. Esa noche en particular, cuando Alejandro la vio correr hacia el baño, había recibido una llamada que la destrozó por dentro. El médico había confirmado que su madre necesitaba un tratamiento más caro de lo previsto. La suma era inalcanzable con su sueldo, y el miedo de perderla la hizo quebrarse. Intentó contener el llanto en medio del turno, pero no pudo. Sus lágrimas brotaron con una fuerza que no recordaba haber sentido en años. Frente al espejo del baño, Mariana se aferraba al lavabo, buscando recomponerse. Se miraba con ojos hinchados y un nudo en la garganta que le impedía respirar con calma. «No puedes flaquear, Mariana, no ahora», se repetía en silencio. Pero por más que intentara convencerse, la realidad era implacable. Estaba al borde del colapso. Aún así, había en ella una dignidad inquebrantable. No se consideraba una víctima, sino alguien que debía resistir. Esa mezcla de vulnerabilidad y fortaleza era lo que la hacía diferente, aunque todavía nadie lo había notado con atención. Para los clientes del restaurante, era solo una trabajadora más que pasaba desapercibida en medio del lujo. Sin embargo, esa percepción estaba a punto de cambiar, porque entre los comensales de aquella noche se encontraba un hombre acostumbrado a ver el mundo desde lo alto, pero incapaz de apartar los ojos de la humildad y el dolor que Mariana intentaba ocultar. Lo que ella desconocía era que su historia empezaba a entrelazarse con la de Alejandro Ortega, y que la vida, con todos sus contrastes, estaba preparando un giro que pondría a prueba no solo sus corazones, sino también la manera en que ambos entendían el amor y la dignidad. Alejandro permaneció unos segundos frente a la puerta del baño, debatiéndose entre regresar a su mesa o dar un paso más. Finalmente, la curiosidad y algo más profundo lo empujaron a entrar. El murmullo del restaurante quedó atrás, y lo primero que escuchó fue un sollozo ahogado que retumbaba en el espacio silencioso. Mariana, al verlo reflejado en el espejo, se sobresaltó de inmediato. Con las manos temblorosas intentó secarse el rostro con un pañuelo desechable. «Perdón, este lugar está ocupado», dijo con voz entrecortada intentando sonar firme. «No te preocupes, no quiero incomodarte», respondió Alejandro suavizando el tono. «Solo escuché que estabas llorando». Ella lo miró con sorpresa. Estaba acostumbrada a que los clientes del restaurante trataran a los empleados como invisibles. Nadie solía detenerse a preguntar cómo se sentía. «No es nada que le importe, señor», contestó con orgullo en la voz. Alejandro frunció el ceño, más intrigado que antes. «Quizá tengas razón, pero a veces ayuda a compartir lo que duele, aunque sea con un extraño». Mariana guardó silencio, bajó la mirada y se aferró al borde del lavabo. Había una lucha interna en ella. Parte quería gritar todo lo que sentía,
y otra parte se negaba a mostrar debilidad frente a un hombre que parecía tener la vida resuelta. ¿De verdad cree que alguien como usted podría entenderlo?, preguntó con un dejo de ironía. Alejandro se sorprendió por la franqueza de su tono. Estaba acostumbrado a adulaciones, no a que lo cuestionaran directamente. «Tal vez no entienda tu vida, pero sé lo que es sentir un vacío que pesa», dijo casi en un murmullo, como si hablara consigo mismo. Mariana lo miró de reojo. Había algo extraño en ese hombre de traje impecable. No era el típico cliente arrogante. Había sinceridad en su voz. Sin embargo, no estaba dispuesta a confiar. «Lo agradezco, pero no necesito lástima». «Ya se me pasará», replicó intentando recuperar la compostura. El silencio se instaló entre ambos, solo interrumpido por la respiración entrecortada de Mariana. Alejandro la observó con atención, sus ojos enrojecidos, la tensión en sus hombros, el esfuerzo por mostrarse fuerte. Una parte de él quiso insistir, pero entendió que forzarla sería una falta de respeto. «Está bien», dijo al final dando un paso hacia atrás. «Solo quería asegurarme de que no estaba sola». Mariana asintió con un gesto breve, sorprendida de que él no presionara más. En el fondo, aunque no lo admitiera, le reconfortaba saber que alguien había notado su dolor. Cuando Alejandro salió del baño, sentía que algo dentro de él había cambiado. No podía explicar por qué esa joven lo había conmovido tanto. Quizás era la forma en que defendía su dignidad, incluso en medio de las lágrimas. Quizás era la honestidad con la que lo había enfrentado, sin importarle quién era él. Mientras tanto, Mariana se quedó unos minutos más frente al espejo, respirando hondo. «¿Qué hacía ese hombre interesándose por mí?», se preguntaba. Intentó convencerse de que no significaba nada, de que solo había sido un gesto pasajero. Y sin embargo, la imagen de sus ojos serios, atentos y distintos a los de otros clientes, se le quedó grabada. Al regresar al salón, Alejandro retomó su lugar en la mesa, pero ya no pudo concentrarse en la cena ni en las conversaciones a su alrededor. Algo lo inquietaba, algo lo empujaba a querer saber más de esa mujer que intentaba ocultar su fragilidad con tanta fuerza. Lo que ninguno de los dos sabía era que aquel breve intercambio había sido apenas la primera grieta en los muros que ambos habían levantado para protegerse del mundo. Y esas grietas, poco a poco, empezarían a ensancharse. Durante los días siguientes, Alejandro no pudo borrar de su mente la imagen de Mariana. Intentaba sumergirse en juntas con inversionistas y en llamadas interminables con socios extranjeros, pero en cuanto colgaba el teléfono, su memoria lo traicionaba con el recuerdo de aquellos ojos llorosos que habían brillado con orgullo a pesar del dolor. El primer impulso fue volver al restaurante de Polanco. Lo hizo 2 veces en la misma semana, disimulando que se trataba de cenas de negocios. En ambas ocasiones, buscó entre el personal de limpieza hasta que finalmente la vio de nuevo, moviéndose con rapidez entre las mesas, recogiendo discretamente los restos de servilletas y vasos olvidados. Ella no reparó en él, o al menos fingió no hacerlo. Esa indiferencia lo intrigaba más. Estaba acostumbrado a ser reconocido, incluso admirado. Sin embargo, para Mariana era simplemente otro cliente más. Alejandro decidió que necesitaba saber quién era ella realmente. Al terminar la cena, se acercó al capitán del restaurante, un hombre de mediana edad que lo conocía bien como cliente habitual. «Disculpe, ¿puedo hacerle una pregunta un poco personal?», dijo Alejandro, bajando el tono. «Claro, señor Ortega, lo que usted necesite», respondió el hombre con una sonrisa servil. «La muchacha que trabaja en limpieza, la morena de cabello largo. ¿Sabe su nombre?». El capitán lo miró con sorpresa, pero respondió con rapidez. «Se llama Mariana Ramírez. Es muy trabajadora, casi no falta nunca. Vive en Puebla y viaja diario, imagínese». Alejandro sintió una punzada de respeto. Viajar cada día desde Puebla hasta Polanco era un sacrificio enorme. ¿Y su familia? ¿Sabe algo de ella? Solo lo básico. Tiene a su mamá enferma y un hermano adolescente. La verdad, señor, es una muchacha de esas que no se rinden. Las palabras del capitán lo dejaron pensativo.
Esa misma noche, en su automóvil de lujo mientras avanzaba por Periférico, Alejandro se sorprendió a sí mismo sonriendo sin razón. Había conocido a miles de personas en su vida, pero pocas con esa mezcla de fuerza y vulnerabilidad que había notado en Mariana. A la mañana siguiente, durante una reunión con su equipo directivo, su atención volvió a dispersarse. Uno de sus asistentes lo notó. ¿Se encuentra bien, ingeniero Ortega?, preguntó con cautela. Sí, estoy bien. Solo pensando en otras cosas, contestó evadiendo. En realidad, pensaba en cómo acercarse a Mariana sin que pareciera un gesto de caridad ni un capricho pasajero. Sabía que si se presentaba como millonario, ella levantaría una muralla de desconfianza. Su orgullo era evidente. Esa noche, Alejandro volvió al restaurante. Esta vez no la buscó con la mirada desde lejos. Esperó pacientemente hasta que ella pasó cerca de su mesa con un balde y un trapo en la mano. «Buenas noches, Mariana», dijo en voz baja sorprendiéndola. Ella lo miró con desconfianza. «¿Cómo sabe mi nombre?» «Digamos que pregunté». Quería conocer a la mujer que tuvo el valor de decirme en la cara que no entendía su vida. Mariana apretó los labios, incómoda. «Y sigue siendo cierto. Usted vive en un mundo muy distinto». «Tal vez, pero eso no significa que no quiera aprender a entender el tuyo», respondió él con honestidad. Ella no dijo nada más. Dio media vuelta y continuó con su trabajo, pero Alejandro alcanzó a ver un destello en sus ojos, como si sus palabras hubieran dejado una marca. Esa noche, mientras conducía de regreso a casa, comprendió que había tomado una decisión sin siquiera pensarlo. No se daría por vencido. Había algo en Mariana que lo llamaba con más fuerza que cualquier negocio millonario. Y esa determinación, aunque todavía confusa, marcaría el rumbo de lo que estaba por venir. Alejandro volvió al restaurante varias veces en las semanas siguientes, siempre buscando un momento para coincidir con Mariana. No quería presionarla ni incomodarla, pero la idea de dejar pasar aquella oportunidad lo atormentaba. En cada visita, pedía una mesa sencilla, sin la ostentación que solía acompañar sus cenas de negocios. Era como si quisiera desprenderse de esa imagen de millonario y mostrarse, al menos por un rato, como un hombre común. Mariana, en cambio, se mantenía firme en su distancia. Apenas lo saludaba con un buenas noches cortés y enseguida retomaba sus tareas con disciplina. Había notado su insistencia y no entendía por qué un hombre como él dedicaría tanto tiempo a fijarse en alguien como ella. Esa duda la mantenía alerta entre la curiosidad y la desconfianza. Una noche particularmente tranquila, Alejandro esperó el momento en que Mariana salió con un carrito para recoger platos. Se levantó de su mesa y se acercó. «¿Puedo ayudarte?», preguntó, tomando un vaso para colocarlo sobre el carrito. Mariana frunció el ceño. «No es necesario. Es mi trabajo». «Lo sé, pero a veces es más llevadero si alguien acompaña, aunque sea unos minutos». Ella lo miró, sorprendida por la naturalidad con la que lo decía. «Usted no tiene idea de lo que significa este trabajo. No es un pasatiempo, es lo que mantiene a mi familia». «Lo entiendo», respondió Alejandro con seriedad. «Justo por eso lo respeto». Ese tono la desarmó un poco. No era el comentario arrogante que había esperado. Sin embargo, no bajó la guardia. «No busque quedar bien conmigo, señor. No necesito favores». «No busco quedar bien», contestó él mirándola fijamente. «Solo quiero conocerte, sin etiquetas, sin títulos». Las palabras resonaron en Mariana más de lo que habría querido. Sentía que aquel hombre hablaba con una sinceridad poco común en su entorno, pero su instinto la obligaba a mantenerse firme. «Conocerme no le servirá de nada. Usted pertenece a un mundo que nunca va a mezclarse con el mío». Alejandro sonrió levemente, sin ofenderse. «Eso lo decidirá el tiempo, ¿no crees?». Mariana lo observó con una mezcla de fastidio y curiosidad. Había algo en él que la irritaba, su persistencia tranquila, su capacidad de escucharla sin interrumpir. Era distinto a los clientes que la trataban con indiferencia o condescendencia.
Los días continuaron y en cada visita Alejandro encontraba formas pequeñas de entablar conversación. A veces le preguntaba por los platillos del menú, aunque ya los conociera. Otras hacía comentarios sobre la música o el clima. Mariana respondía con frases cortas, pero empezaba a notar que no era simple insistencia. Había interés genuino en sus palabras. Una tarde, mientras terminaba su turno, lo encontró esperándola en la salida del restaurante. —¿Va hacia la terminal de autobuses? —preguntó él. —¿Y qué? —respondió ella desconfiada. —Si quieres, te llevo. No tienes por qué hacer ese trayecto tan tarde sola. —Gracias, pero no necesito choferes improvisados. Estoy acostumbrada. Alejandro no insistió. —Está bien, solo quería ofrecerte seguridad. Hizo una pausa y añadió: —De cualquier forma, espero que tengas un buen regreso a casa. Ese detalle la dejó pensativa durante todo el camino en autobús. No estaba acostumbrada a que alguien con poder mostrara preocupación sincera por ella. En su interior, Mariana luchaba contra la posibilidad de bajar la guardia. No quería confundirse ni permitir que un hombre de riqueza la viera como una causa de caridad. Pero algo en la mirada de Alejandro le hacía creer que sus intenciones eran diferentes. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sentía que estaba avanzando en un terreno incierto, lejos de los contratos y las cifras que dominaba. Sabía que ganar la confianza de Mariana no sería fácil, pero esa dificultad era precisamente lo que lo impulsaba. Y aunque todavía había distancia entre ambos, empezaba a vislumbrar una grieta en el muro que ella había levantado. La rutina de Mariana se había vuelto todavía más pesada. El médico había recetado a su madre un tratamiento nuevo, con medicinas costosas que debían tomarse de inmediato. Cada peso que entraba en la casa se iba directo a la farmacia, y aún así, el dinero nunca era suficiente. Esa noche, después de terminar su turno en el restaurante, se quedó parada frente a una botica en Polanco, mirando la caja del medicamento detrás del mostrador como si fuera un tesoro imposible de alcanzar. —Buenas noches, señorita. ¿Se lo llevo? —preguntó el dependiente. —No, gracias. Solo estaba viendo —respondió, tragando saliva y girando para salir antes de que las lágrimas la traicionaran. Alejandro, que había salido del restaurante minutos después, la vio cruzar la calle con paso apresurado. Algo en la tensión de su rostro lo detuvo. Sin pensarlo demasiado, entró en la farmacia y preguntó qué había estado mirando. Cuando escuchó el precio del medicamento, entendió al instante por qué Mariana había salido con las manos vacías. No quiso actuar de manera directa. Al día siguiente, cuando ella llegó al restaurante, el capitán le entregó un pequeño sobre. —Esto es para ti —dijo con tono neutro. Mariana lo abrió y encontró la receta médica cubierta por un comprobante de pago. El medicamento había sido comprado a su nombre. Confundida, corrió hacia la cocina donde Alejandro estaba conversando con un chef sobre los platillos. —¿Fue usted? —preguntó con un hilo de voz, sosteniendo el sobre entre las manos. Alejandro la miró con serenidad. —Sí, pero antes de que digas nada, no lo hice por lástima. Lo hice porque alguien que se esfuerza tanto merece que la vida le dé un respiro. Mariana apretó el sobre contra su pecho. Había una mezcla de gratitud y enojo en su mirada. No tenía derecho. Ese es mi problema, no el suyo. Tal vez, dijo él, pero a veces los problemas se vuelven menos pesados cuando alguien decide compartirlos, aunque sea un poco. La joven se quedó en silencio. Parte de ella quería devolverle el favor, demostrar que no necesitaba ayuda. Pero otra parte, la que veía a su madre sufrir cada noche, comprendía que ese gesto había sido una bendición inesperada. —No quiero que piense que puede comprarme con dinero —replicó con firmeza. —Nunca pensaría eso —aseguró Alejandro. —No busco comprarte, Mariana. Solo quería estar ahí cuando lo necesitabas. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Ella lo observó con desconfianza, pero en el fondo algo empezaba a resquebrajarse en su resistencia. Había sinceridad en su voz, una que no sonaba a promesa vacía ni a caridad disfrazada. Esa noche, al llegar a casa, Mariana le contó a su madre lo sucedido. Doña Teresa,
Débil, pero aún con esa sabiduría de las madres, la miró con ternura. «Hija, hay personas que llegan a nuestra vida como un regalo. No todos quieren aprovecharse. A veces, Dios nos manda ángeles disfrazados». «No, mamá, él no es un ángel. Es complicado. Viene de un mundo que no entiendo». «Tal vez por eso está en tu camino», respondió su madre, cerrando los ojos para descansar. Mariana no pudo dormir bien esa noche. En su mente repasaba las palabras de Alejandro, su mirada tranquila, el modo en que había actuado sin esperar agradecimientos. Se sentía vulnerable por haber aceptado ayuda, pero al mismo tiempo, por primera vez en mucho tiempo, sentía que no estaba sola en la batalla. Mientras tanto, Alejandro, desde su apartamento en la ciudad, pensaba en ella. Había ayudado a mucha gente en el pasado con donaciones y fundaciones, pero nunca había sentido algo tan personal. Lo que lo movía no era la obligación social ni la apariencia, sino un deseo genuino de estar cerca de Mariana y aliviar un poco de su carga. Ese gesto, aunque pequeño en apariencia, había sembrado una chispa de confianza, y aunque Mariana seguía levantando murallas, en el fondo de su corazón empezaba a reconocer que Alejandro no era como los demás. El gesto de Alejandro había dejado huella, aunque Mariana se empeñara en aparentar lo contrario. Seguía siendo distante, pero ya no con la misma frialdad. Había algo en su mirada, un matiz de duda, como si luchara contra la tentación de confiar. Alejandro lo percibía, y sin prisa, buscaba formas de acortar esa distancia. Una tarde, después de terminar su cena en el restaurante, se acercó a ella mientras recogía los manteles de una mesa. «Mariana, ¿puedo proponerte algo diferente?», preguntó con voz tranquila. Ella lo miró de inmediato, a la defensiva. «Depende. Si es algo que tenga que ver con lujos o favores, la respuesta es no». «No es un favor. Quiero invitarte a conocer uno de mis hoteles en Acapulco. No para impresionarte, sino porque quiero que veas mi mundo sin máscaras ni protocolos». Mariana entrecerró los ojos. «¿Y qué esperaría usted de mí a cambio?». «Nada», respondió él con firmeza. «Solo tu compañía. Quiero mostrarte quién soy más allá del traje y los números». La sinceridad de sus palabras la descolocó. Dudó varios segundos antes de contestar. «No sé si es buena idea. Yo no encajo en ese tipo de lugares. Precisamente por eso quiero que vengas. Tal vez descubras que no todo es tan inalcanzable como parece». Finalmente, después de una pausa larga, Mariana aceptó, aunque con condiciones. «Está bien, iré, pero no como una invitada especial. Iré como soy, sin disfraces. Eso es lo que más quiero», dijo Alejandro con una sonrisa. El viaje a Acapulco fue breve, pero intenso. Mientras el avión descendía, Mariana observaba por la ventanilla el mar extendiéndose como un manto azul interminable. Nunca había estado en un avión, y la sensación de flotar la llenaba de nervios y asombro. Alejandro notó su expresión y comentó en tono amable: «Es impresionante la primera vez, ¿verdad?». «Sí», admitió ella sin poder ocultar la emoción. «Es como si el mundo fuera más grande de lo que imaginaba». Al llegar al hotel, Mariana se sintió fuera de lugar. El mármol brillante del vestíbulo, los arreglos florales imponentes y el personal uniformado parecían pertenecer a otra realidad. Caminaba con pasos cautelosos, temiendo cometer un error. Alejandro, percibiendo su incomodidad, le dijo en voz baja: «No te preocupes. Este es mi mundo, sí, pero quiero que lo recorras conmigo, no como una extraña, sino como alguien importante». Mariana lo miró, incrédula. «¿Alguien importante? Yo soy solo una empleada de limpieza en un restaurante de Polanco. Y yo soy alguien que, con todo lo que tiene, se siente vacío. ¿No crees que eso nos pone en un mismo nivel de alguna forma?». Sus palabras la hicieron reflexionar. Durante la estancia, Alejandro le mostró cada rincón del hotel: la cocina, los pasillos de servicio, incluso las habitaciones que normalmente se reservaban para huéspedes exclusivos. Mariana escuchaba atenta, con interés genuino, pero también con cierta distancia. «Aquí todos ven lujo», explicó él, mientras señalaba la piscina infinita. «Pero lo que yo veo es esfuerzo».
Gente que trabaja día y noche para que todo se mantenga perfecto. Eso es lo que admiro de ti, Mariana. Tu esfuerzo es auténtico. Ella bajó la mirada, conmovida pero sin querer demostrarlo. Por primera vez empezaba a ver que Alejandro no buscaba presumir, sino compartir. Al final del día, mientras contemplaban el atardecer desde una terraza, Mariana rompió el silencio. No sé qué pretende con todo esto, Alejandro, pero debo admitir que ha sido diferente a lo que esperaba. No pretendo nada más que conocerte y que me conozcas. Lo demás lo decidirá el tiempo. El sonido de las olas acompañó sus palabras. Mariana no respondió, pero en su interior reconoció que algo había cambiado. El muro que había levantado comenzaba a resquebrajarse, aunque todavía quedaba mucho por descubrir. El regreso de Acapulco dejó una huella silenciosa en ambos. Alejandro se sentía más ligero, como si hubiera encontrado un respiro en medio de su mundo saturado de formalidades. Mariana, en cambio, cargaba con una confusión creciente. Había descubierto en él a un hombre distinto, pero sabía que la realidad no sería tan simple. Y pronto lo comprobó. En una cena de gala organizada por la empresa familiar en Polanco, Alejandro decidió presentarse acompañado de Mariana. No era una cita oficial, ni un anuncio a los medios. Simplemente la había invitado a acompañarlo, convencido de que no tenía nada que esconder. Sin embargo, el simple hecho de caminar juntos por el salón desató murmullos inmediatos. «¿Quién es ella?», susurraban algunos invitados. «Seguro es una modelo nueva, aunque se viste demasiado sencillo. No, parece más, no sé, diferente». Mariana lo notaba todo. Cada mirada, cada comentario disimulado. Se sentía fuera de lugar, como si el vestido modesto que había elegido gritara su origen humilde en medio de los trajes de diseñador y las joyas brillantes. Alejandro intentó tranquilizarla. «No les prestes atención», le dijo en voz baja. «Están atrapados en un mundo de apariencias que no significa nada». «Tal vez para ti no», replicó ella con el corazón encogido. «Pero yo sí lo siento. No pertenezco aquí». El resto de la noche fue una prueba constante. Una empresaria se acercó con una sonrisa falsa. «Alejandro, qué sorpresa verte acompañado. ¿Nos vas a presentar?» «Claro», respondió él con firmeza. «Ella es Mariana Ramírez, una persona muy importante para mí». La empresaria arqueó una ceja, fingiendo cortesía, pero sus ojos la evaluaron de arriba a abajo con desdén. «Encantada, Mariana». Ese tono cargado de juicio fue como un golpe para ella. Aguantó en silencio, sonriendo apenas, pero por dentro sentía que se hundía. Al día siguiente, los comentarios no tardaron en aparecer en columnas sociales y en redes. El heredero de los Ortega sorprende con una acompañante misteriosa. ¿Quién es la mujer humilde que apareció junto al magnate? Algunos insinuaban que era una relación pasajera, otros hablaban de interés económico. Las palabras escritas dolían más que los susurros de la gala. Mariana leyó uno de esos artículos en su celular mientras esperaba el camión de regreso a Puebla. Cerró los ojos avergonzada. «No quiero ser la comidilla de nadie. No quiero que Emiliano ni mamá lean esto», pensó con angustia. Cuando Alejandro la llamó esa noche, su voz sonaba diferente. «Mariana, no les hagas caso. No entienden». «Ese es el problema, Alejandro. No entienden ni van a entender. Y yo no estoy hecha para soportar este tipo de miradas, este tipo de humillaciones». «No es humillación, es ignorancia de ellos. Yo te veo como eres y eso es lo único que importa. Para ti sí, pero yo vivo en un mundo real, donde la gente habla y señala. Y créeme, duele». Hubo un silencio largo. Alejandro apretó el teléfono contra su oído, sintiendo la impotencia a recorrerlo. Por primera vez entendía lo que significaba ir contra la corriente de la sociedad a la que pertenecía. No era solo convencer a Mariana, era enfrentarse a un sistema de prejuicios que había dominado su vida entera. «No voy a dejar que esto nos detenga», dijo finalmente con voz firme. «Si tengo que enfrentar a todos, lo haré.
Alejandro, susurró ella, con lágrimas contenidas, yo no sé si tengo esa fuerza. La conversación quedó inconclusa, como una herida abierta. Esa noche, mientras la ciudad seguía su curso indiferente, los dos entendieron que lo que habían comenzado a construir no solo estaba hecho de sentimientos, sino también de pruebas duras que pondrían a prueba su resistencia. Alejandro no podía dejar de pensar en lo que Mariana le había dicho. La dureza de su voz, la resignación en sus palabras, lo golpeaban más que cualquier crítica de socios o periodistas. Comprendió que, si quería acercarse de verdad a ella, debía conocer su mundo tal como era, no solo escucharlo de lejos. Fue así como decidió viajar a Puebla. No avisó con anticipación. Simplemente apareció una tarde en el barrio de La Acocota, guiado por la dirección que había logrado obtener discretamente. El lugar contrastaba radicalmente con los entornos lujosos a los que estaba acostumbrado. Calles estrechas, fachadas de colores desgastados y niños jugando a la pelota en la banqueta. El aroma a tortillas recién hechas flotaba en el aire. Alejandro se detuvo un instante, observando todo con una mezcla de curiosidad y respeto. Mariana lo encontró frente a la puerta de su casa, con una bolsa de pan en la mano. «¿Qué hace aquí?», preguntó, sorprendida, casi indignada. «Vine a conocerte de verdad. No como cliente, no como millonario. Quiero conocer tu vida, Mariana». Ella lo miró con desconfianza, pero antes de poder replicar la voz débil de su madre, se escuchó desde adentro. «¿Quién es, hija?» «Un amigo, mamá», contestó Mariana, todavía dudando. Doña Teresa salió con pasos lentos, apoyada en un bastón. Sus ojos cansados se iluminaron al ver a Alejandro. «Bienvenido, joven. Pase, por favor. Esta casa es humilde, pero lo recibimos con cariño». Alejandro entró con respeto, observando los detalles. Los muebles sencillos, las fotografías familiares en las paredes, el olor a café recién colado. Todo tenía un calor humano que hacía mucho no sentía. «Señora, es un honor conocerla», dijo, estrechando suavemente la mano de Teresa. «El honor es mío», respondió ella. «Mi hija me ha contado algunas cosas». Mariana, nerviosa, se cruzó de brazos. «No tenía por qué venir. Tenía que hacerlo», replicó él con calma. «Si quiero estar en tu vida, debo entender quién eres y de dónde vienes». En ese momento apareció Emiliano, el hermano menor. Llevaba una mochila en la espalda y la mirada curiosa. «¿Y este quién es?», preguntó sin rodeos. «Es un amigo», respondió Mariana intentando cortar el tema. Alejandro sonrió y extendió la mano. «Soy Alejandro». «Encantado de conocerte». El muchacho dudó unos segundos antes de estrechársela. «Si viene con buenas intenciones, está bien, pero si hace sufrir a mi hermana, tendrá que enfrentarse conmigo», dijo con seriedad juvenil. Alejandro rió suavemente, sorprendido por su valentía. «Lo entiendo, prometo respetarla siempre». La tarde transcurrió entre pláticas sencillas. Doña Teresa le habló de su vida en Puebla, de los sacrificios que Mariana hacía para sostener el hogar. Emiliano le contó de sus sueños de estudiar ingeniería, aunque sabía que era difícil por la falta de dinero. Alejandro escuchaba con atención, conmovido por la unión de esa familia que, pese a las carencias, mantenía una fortaleza admirable. Cuando cayó la noche, Mariana lo acompañó a la puerta. «Ya viste cómo vivimos. Ahora entiende por qué no quiero que me mezcles con tu mundo. No quiero que nos usen como burla ni como adorno». Alejandro la miró con firmeza. «Mariana, tu familia me inspira. No tienes que avergonzarte de nada. Al contrario, eres más valiosa que cualquiera de esas personas que viven de apariencias». Ella lo observó en silencio, sintiendo cómo esas palabras calaban en lo más profundo. Era difícil resistirse a su sinceridad, aunque el miedo seguía ahí, latiendo fuerte. Esa noche, mientras regresaba a la ciudad, Alejandro comprendió que había dado un paso decisivo. Ya no veía a Mariana como una ilusión pasajera, la veía como la mujer que le enseñaba el verdadero valor de la vida.
El nombre de Alejandro Ortega siempre había sido sinónimo de respeto en los círculos empresariales. Su familia llevaba décadas construyendo un imperio hotelero sólido, y aunque él había heredado gran parte del poder, también había demostrado visión para expandirlo. Pero no todos a su alrededor celebraban su liderazgo. En particular, Héctor Villalba, socio de confianza y amigo de la infancia, observaba con creciente resentimiento la cercanía de Alejandro con Mariana. Para él, la imagen pública era un activo tan valioso como las acciones de la empresa. Y ver al heredero exponerse con una mujer humilde era, según sus palabras, un riesgo para la reputación de todos. Alejandro está cometiendo un error garrafal, comentó Héctor en una reunión privada con dos inversionistas. Esa mujer no aporta nada, solo le resta credibilidad, y si lo sigue exhibiendo, las decisiones estratégicas de la empresa podrían ponerse en duda. Los inversionistas intercambiaron miradas inquietas. Héctor sabía cómo sembrar desconfianza. Poco a poco comenzó a tejer rumores. Insinuó que Alejandro estaba distraído, que descuidaba contratos importantes, que su juicio estaba nublado por un romance inconveniente. Mientras tanto, Alejandro permanecía ajeno a esas maniobras. Seguía visitando a Mariana en Puebla, compartiendo con su familia y descubriendo en cada gesto sencillo un valor que le faltaba a su propio mundo. Pero no tardó en notar un cambio en la actitud de algunos miembros de la junta directiva. Miradas frías, preguntas incisivas, silencios incómodos. Una tarde, Héctor lo enfrentó directamente en su oficina en Santa Fe. «Alejandro, te lo digo como amigo, estás poniendo en riesgo todo lo que construimos. ¿Por qué? ¿Por querer a alguien fuera de este círculo de máscaras?», replicó con firmeza. «Porque no se trata solo de ti. Los medios ya hablan, los clientes lo comentan. Si la prensa empieza a vincular tu vida personal con la empresa, podemos perder contratos millonarios». «Entonces que los perdamos», respondió Alejandro, con un brillo desafiante en los ojos. «Prefiero perder un contrato que perder lo poco auténtico que he encontrado en mi vida». Héctor lo miró con una mezcla de sorpresa y desprecio. «Nunca pensé escucharte decir eso. Pareces un ingenuo». «No soy ingenuo, solo me cansé de vivir en una jaula de oro». Las palabras de Alejandro enfurecieron a su socio. Desde ese momento, Héctor dejó de actuar como amigo y comenzó a operar como enemigo silencioso. Filtró a la prensa fotografías de Alejandro con Mariana, tomadas en Puebla, insinuando que la estaba manteniendo. Exageró cifras internas de la empresa para hacer creer que sus decisiones personales estaban afectando los negocios. Mariana, al leer esas notas, se sintió golpeada en lo más profundo. Una tarde lo enfrentó en su casa. «¿Ya viste lo que dicen de ti? ¿Qué estás perdiendo inversionistas por mi culpa?» «Son mentiras, Mariana. Héctor está detrás de esto». «Pues entonces no entiendo por qué insistes. Yo no quiero ser el motivo por el que pierdas todo lo que tienes». Alejandro tomó sus manos con suavidad. «No eres la causa de nada malo. Tú eres lo único bueno en medio de este circo. No voy a dejar que te culpen por lo que en realidad es una guerra de poder». Pero Mariana no podía evitar sentir el peso de la culpa. Sabía que no mentía, pero también entendía que estar a su lado lo exponía a un ataque constante. Esa noche, Alejandro se quedó solo en su departamento, repasando cada palabra de Héctor, cada comentario en la prensa, cada mirada de duda en la junta. Por primera vez, sintió que el enemigo no estaba afuera, sino dentro de su propio círculo más cercano. Y comprendió que el camino hacia Mariana no solo era un desafío sentimental, sino una batalla contra quienes temían que el amor fuera más fuerte que las apariencias. Las semanas siguientes fueron un torbellino para Mariana. Cada vez que abría el celular encontraba nuevas notas en Internet, titulares mordaces que hablaban de ella como la mujer humilde que pone en jaque a un imperio hotelero. Las imágenes robadas en Puebla, los comentarios malintencionados en redes y las burlas disfrazadas de humor la perseguían sin descanso. Una noche, mientras ayudaba a su madre a recostarse, Mariana estalló en lágrimas. «No puedo más, mamá. Siento que todo lo que toco se convierte en problema». Doña Teresa acarició su cabello con ternura.
Hija, no te castigues, tú no has hecho nada malo. Si esa gente habla, es porque no soporta ver a alguien como tú romper sus esquemas. Pero es a Alejandro a quien atacan y yo no quiero ser su carga. Esa idea empezó a crecer en su mente como una sombra. Cada encuentro con Alejandro, por más dulce que fuera, venía acompañado de un miedo creciente. Una tarde, cuando él llegó a visitarla con la misma sonrisa de siempre, Mariana lo detuvo antes de que entrara a la casa. «Alejandro, tenemos que hablar». «Claro, dime», respondió él notando la seriedad en sus ojos. «Esto no está funcionando. No quiero seguir siendo un obstáculo en tu vida». Él sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¿De qué hablas? Tú no eres un obstáculo, eres lo único que me hace sentir vivo». «No, Alejandro, desde que aparecí, todo se ha complicado para ti. Tus socios dudan de ti, la prensa te persigue, tu nombre está en boca de todos. No es justo». Alejandro la tomó de los hombros intentando sostener su mirada. «Escúchame, lo que digan los demás no importa. Yo elijo esto, yo te elijo a ti. Y yo elijo protegerte aunque eso signifique alejarme», dijo Mariana con la voz quebrada. Las palabras lo atravesaron como un puñal. Quiso insistir, suplicar, convencerla de que no había razón para rendirse, pero el brillo en los ojos de Mariana le mostró que ya había tomado una decisión. «Necesito espacio», agregó ella, dando un paso atrás. «Por favor, respeta eso». Alejandro sintió un vacío insoportable al verla cerrar la puerta. Durante el trayecto de regreso a la ciudad, la rabia y la impotencia lo consumían. Golpeó el volante una y otra vez, preguntándose por qué el mundo parecía empeñado en arrancarle lo único verdadero que había encontrado. Mariana, por su parte, pasó la noche en vela. Su corazón le pedía correr tras él, pero su mente repetía una y otra vez que lo estaba haciendo por su bien. Si lo dejo libre, podrá defender su empresa, limpiar su nombre y seguir su camino sin cargar con mis problemas, pensaba entre lágrimas. Los días se hicieron largos y fríos. Alejandro evitaba los eventos sociales, cancelaba reuniones y se encerraba en su oficina, incapaz de concentrarse. Sus empleados notaban la diferencia. El hombre seguro y decidido se había convertido en alguien sombrío y ausente. Una tarde, Héctor entró a su oficina con gesto calculado. «Alejandro, deberías reconsiderar tus prioridades. La Junta está perdiendo confianza en ti. Y todo empezó cuando te vinculaste con esa mujer». Alejandro lo fulminó con la mirada. «No vuelvas a hablar de ella con desprecio. Entonces demuestra que no tiene poder sobre ti. Aléjate y vuelve a ser el líder que todos necesitan». Alejandro no respondió. Sabía que Héctor buscaba manipularlo, pero también sentía que el vacío que Mariana había dejado lo estaba debilitando. En Puebla, Mariana caminaba por las calles con el corazón encogido. Había querido protegerlo, pero en el fondo sabía que se estaba castigando a sí misma. La distancia era una herida abierta, y aunque intentara convencerse de que era lo correcto, cada noche deseaba escuchar su voz una vez más. El distanciamiento no era el final, pero ambos lo vivían como una condena dolorosa, y en medio de esa soledad compartida se gestaba la certeza de que tarde o temprano tendrían que elegir entre rendirse o luchar por lo que sentían. Alejandro llevaba días sumido en un silencio que preocupaba a todos en la empresa. El vacío que Mariana había dejado lo consumía, pero la traición de Héctor lo empujaba hacia una furia que ya no podía contener. Había llegado el momento de enfrentar las cosas de frente. Convocó a una reunión extraordinaria con la junta directiva. Los socios se sentaron en torno a la mesa larga de cristal, con semblantes tensos. Héctor, seguro de sí mismo, tomó la palabra. «Señores, lo que está en juego aquí es la reputación de la compañía. Alejandro ha permitido que su vida personal afecte los negocios. Las cifras lo demuestran». Alejandro se puso de pie con calma, pero con una firmeza que resonaba en cada palabra. «Las cifras no mienten, Héctor, pero tú sí. Los contratos que supuestamente perdimos fueron manipulados por ti. He investigado tus movimientos y encontré transferencias a tu cuenta desde empresas que compiten con nosotros». Un murmullo recorrió la sala.
Héctor palideció. Eso es absurdo, replicó nervioso. Aquí están los documentos, dijo Alejandro, arrojando carpetas sobre la mesa. Has intentado hundirme usando a Mariana como excusa, pero lo único que hiciste fue mostrar tu verdadera cara. Los socios revisaron los papeles en silencio. Algunos lo miraban con decepción, otros con indignación. Héctor trató de defenderse, pero las pruebas eran contundentes. Al final fue destituido de su cargo y escoltado fuera del edificio. Alejandro respiró hondo. Por primera vez en semanas, sentía que recuperaba el control, pero sabía que la batalla más importante aún estaba pendiente: recuperar a Mariana. Esa misma noche viajó a Puebla. Llegó sin avisar, con el corazón latiendo con fuerza. Tocó la puerta y Emiliano fue quien abrió. «¿Qué hace aquí?», preguntó el joven sorprendido. «Vengo por tu hermana. No pienso rendirme». Emiliano lo observó en silencio y luego sonrió levemente. «Si logras convencerla, tendrás que ser muy terco. Mariana se cierra cuando cree que hace lo correcto». Alejandro entró y la encontró en la cocina, sirviendo café a su madre. Al verlo, Mariana se quedó inmóvil, con la taza temblando en sus manos. «¿Qué haces aquí? Pensé que habías entendido que era mejor así». «No, Mariana, no hay mejor así. Lo que hay es un miedo que nos está matando a los dos». Ella apartó la mirada. «Alejandro, no entiendes. Yo no quiero que pierdas lo que has construido. No quiero ser el motivo de tus problemas. Ya perdí muchas cosas por callar, por seguir las reglas de un mundo vacío. Pero no pienso perderte a ti». Mariana respiró hondo, intentando mantener la firmeza. «¿Y si mañana vuelven a atacarte en la prensa? ¿Y si tus socios te dan la espalda otra vez? Entonces lucharé de nuevo, y si caigo, al menos sabré que caí por algo que vale la pena». Doña Teresa, que escuchaba desde la mesa, intervino con voz suave. «Hija, el amor no se mide por lo que se pierde, sino por lo que se gana al compartir la vida. ¿No ves que este hombre está dispuesto a todo por ti?». Mariana la miró, con los ojos llenos de lágrimas. Alejandro dio un paso más cerca. «No vine a darte promesas vacías. Vine a demostrarte que, pase lo que pase, no pienso dejar que el miedo decida por nosotros». El silencio llenó la habitación. Mariana temblaba entre el deseo de abrazarlo y el miedo a dejarse llevar. Finalmente soltó la taza y cubrió su rostro con las manos. «Alejandro, no sé si puedo». «Sí puedes», susurró él acercándose con cuidado. «Y yo estaré a tu lado para recordártelo cada día». La tensión era insoportable. Mariana bajó lentamente las manos y sus ojos encontraron los de Alejandro. Había resistencia aún, pero también una llama encendida que se negaba a apagarse. En ese instante, comprendieron que la lucha apenas comenzaba y que lo que los unía era más fuerte que cualquier barrera. La tensión en la cocina era tan densa que parecía imposible respirar. Alejandro esperaba, con el corazón desbordado, mientras Mariana luchaba contra sus propios pensamientos. El recuerdo de las críticas, las miradas de desprecio y los titulares crueles aún la perseguían, pero frente a ella estaba un hombre que había dejado claro que no pensaba rendirse. Finalmente, Mariana se sentó, agotada por la tormenta interna. Alejandro ocupó la silla frente a ella y guardó silencio unos segundos, dándole espacio. Fue ella quien habló primero, con voz baja. «No es que no sienta nada por ti, lo sabes, pero tengo miedo, Alejandro, miedo de que este amor se convierta en una carga demasiado grande para los dos». «El miedo no es el problema, Mariana», respondió él con suavidad. «El problema es dejar que ese miedo decida por nosotros». Ella lo miró con lágrimas acumulándose en sus ojos. «¿Y si un día te cansas? ¿Y si descubres que no puedo seguirte el paso, que mi mundo es demasiado distinto?» Alejandro tomó su mano con firmeza. «Entonces caminaré a tu paso. No quiero que cambies ni que seas otra persona. Quiero a la mujer que conocí, la que trabaja incansablemente, la que lucha por su familia, la que tuvo el valor de decirme en la cara que no entendía su vida. Esa eres tú, y esa eres la que quiero».
Las lágrimas finalmente rodaron por las mejillas de Mariana. Hacía mucho que nadie le hablaba con esa verdad. Intentó apartar la mano, pero Alejandro la sostuvo, no con fuerza, sino con ternura. «Si aceptas estar conmigo», continuó él, «no será para vivir en mi mundo ni en el tuyo. Será para construir uno nuevo hecho de los dos». Doña Teresa, testigo silenciosa, sonrió con los ojos brillosos. «Hija, no dejes pasar lo que tanta gente busca y pocos encuentran». Mariana se quebró por dentro, dejó escapar un sollozo y apoyó la frente en las manos. Alejandro se inclinó hacia ella, sin decir nada, esperando. Entonces, entre lágrimas, Mariana susurró: «Está bien, te daré otra oportunidad, pero prométeme que no dejarás que nada ni nadie nos destruya». «Te lo prometo», dijo él con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. El ambiente cambió de inmediato. Alejandro la abrazó con cuidado, como si temiera que se rompiera en sus brazos. Mariana, después de resistirse por tanto tiempo, finalmente se permitió descansar en ese abrazo. Sintió que por primera vez alguien compartía el peso que llevaba sobre los hombros. Esa noche se quedaron conversando horas en el patio de la casa. Hablaban de todo, de los sueños de Emiliano, de los recuerdos de la infancia de Alejandro, de los temores que aún quedaban. No había máscaras ni barreras, solo dos personas dispuestas a conocerse de verdad. En un momento, Alejandro levantó la vista hacia el cielo estrellado y sonrió. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de estar aquí?» «¿Qué?», preguntó Mariana, curiosa. «Que aquí no soy el heredero Ortega, ni el empresario ni el millonario. Aquí solo soy Alejandro, y eso es lo que siempre quise ser». Mariana lo miró en silencio, sintiendo que por fin entendía la raíz de su soledad. Él, rodeado de lujos, había anhelado lo mismo que ella en medio de la sencillez, alguien con quien ser auténtico. Al despedirse ya entrada la madrugada, Alejandro besó suavemente la frente de Mariana. No fue un gesto pasional ni impulsivo, sino una promesa silenciosa. Ella cerró los ojos, dejando que esa certeza se instalara en su corazón. La reconciliación no borraba los obstáculos que los esperaban, pero les devolvía algo aún más valioso: la esperanza. Y con esa esperanza encendida, ambos sabían que estaban listos para enfrentar lo que viniera. El amanecer en Puebla iluminaba las calles con un tono dorado, y en la casa de los Ramírez se respiraba un aire distinto. Alejandro había pasado la noche conversando con Mariana y su familia, y ahora, mientras compartían pan dulce y café de olla, todo parecía más sencillo, más verdadero. «Alejandro», dijo Emiliano con la boca llena de conchas de vainilla, «¿de verdad piensa ayudarnos con mis estudios?» «No es un favor», respondió él con una sonrisa. «Es una inversión en tu futuro. Quiero que algún día seas ingeniero y que puedas construir tus propios sueños». Doña Teresa lo observaba en silencio, con lágrimas discretas en los ojos. Había visto a muchos hombres prometer cosas, pero en Alejandro notaba una convicción distinta. Era como si él mismo necesitara esa familia tanto como ellos necesitaban apoyo. Mariana, aún con reservas, lo miraba desde el otro extremo de la mesa. Sus sentimientos se entrelazaban: gratitud, esperanza y un amor que había luchado por reprimir. Finalmente, se permitió sonreír con sinceridad. «Nunca pensé que llegarías tan lejos solo por mí». «No es solo por ti, Mariana», dijo él tomándole la mano con ternura. «Es por nosotros, porque contigo descubrí que el amor no se compra ni se negocia, se construye día a día». Pasaron semanas y poco a poco la tormenta mediática se fue apagando. La destitución de Héctor trajo calma a la empresa, y los socios, al ver la firmeza de Alejandro, volvieron a confiar en él. Pero lo más importante fue que ya no le importaban las miradas ajenas. Cuando aparecía con Mariana en público, lo hacía con la frente en alto, demostrando que no tenía nada que ocultar. Algunos lo criticaban todavía, pero otros lo admiraban por su valentía. La historia del millonario que se había enamorado de una mujer sencilla comenzó a correr de boca en boca, no como escándalo, sino como ejemplo de que el amor verdadero
podía desafiar cualquier barrera. Una tarde, de regreso en Acapulco, Alejandro llevó a Mariana a la terraza del mismo hotel donde antes había intentado mostrarle su mundo. El mar se extendía infinito y el sol caía en tonos naranjas y violetas. ¿Recuerdas lo que dijiste aquel día?, preguntó él mirando el horizonte. Que no encajaba en tu mundo, respondió ella, con una leve sonrisa. Y yo te dije que quería construir uno nuevo contigo. Hoy quiero que sepas que lo digo en serio. Quiero compartir mi vida contigo, no importa lo que piensen los demás. Mariana lo miró a los ojos y por primera vez no sintió miedo. Entonces hagámoslo, pero con una condición, que nunca dejemos de ser quienes somos, ni tú el hombre que aprendió a valorar lo simple, ni yo la mujer que aprendió a soñar más alto. Prometido, contestó Alejandro, sellando el pacto con un abrazo que hablaba más que 1000 palabras. El mar rugía a lo lejos, como si aplaudiera esa promesa. Mariana apoyó la cabeza en su hombro, y Alejandro supo que, después de tantos obstáculos, había encontrado lo único que le daba sentido a todo: un amor verdadero, sencillo y profundo. Querido espectador, esta historia nos recuerda que no importa el dinero, la fama ni las apariencias. Lo que de verdad transforma la vida es el amor auténtico, ese que nos hace mejores personas. Si disfrutaste este relato y quieres seguir descubriendo historias que tocan el corazón, suscríbete ahora mismo al canal para no perderte ninguna. Y no te vayas aún. Haz clic en el video que aparece en la pantalla y acompáñanos en otra narración llena de emoción, donde una nueva historia de vida puede sorprenderte tanto como esta. Porque al final todos buscamos lo mismo: alguien que nos mire de verdad y decida quedarse, sin importar el mundo al que pertenezcamos.